Buenas noches, Lick. Es un gusto saludarte aquí desde Santiago Atitlán. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy agradecido por la entrevista, tanto al canal AGTV como a tu persona, Salvador. Vaya, muchas gracias, Lick. Es un gusto tenerlo aquí en esta plataforma como un medio que es importante para nosotros para poder enriquecer nuestro conocimiento histórico sobre la historia de Santiago Atitlán, precisamente, que en este momento estaremos hablando el tema el 2 de diciembre en 1990, el conflicto armado en Santiago Atitlán. Pero antes que nada, le con breve introducción, que el conflicto armado interno en Guatemala duró más de 3 décadas y dejó a muchas familias sin casas, muchas familias sin hijos, entonces, por el conflicto armado. Entonces, y Santiago Atitlán también sufrió muchas cosas en manos del ejército. Y sin más preámbulo, nuestra primera pregunta, Lek, entonces, no sé cómo lo defines tú sobre el concepto que es un conflicto. Bueno, un conflicto es una relación entre dos grupos que poseen intereses distintos, diferentes, antagónicos, que poseen visiones del mundo y de la vida también diferentes, o que poseen finalmente, todos, en este caso, si hablamos de conflictos políticos como el que generó la guerra interna en Guatemala, estamos hablando también de un conflicto entre dos grandes grupos con proyectos de carácter económico, social y político y cultural diferentes y también antagónicos, ¿verdad? En el sentido de que son proyectos, son intereses opuestos uno con respecto al otro. En ese sentido, entonces, el conflicto es una relación contenciosa, ¿verdad? Una relación eh, en donde emerge una disputa en este caso por poder, ¿verdad? Si pensamos en el conflicto armado interno. Pensemos en que la guerra que ocurrió en el país en buena medida ocurrió o habría que situar en todo caso un momento histórico importante que fue el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz Guzmán, que da fin a dos periodos de carácter democrático donde se perseguía beneficiar a las grandes mayorías, se perseguía construir un Estado que atendiera los históricos problemas de la población en general. Con ese golpe de Estado, entonces, se derroca a un gobierno y se derroca a un proyecto político de carácter democrático y se impone un proyecto político en buena medida ligado a los intereses de la oligarquía guatemalteca, sumisa, por supuesto, a los intereses de Estados Unidos, que lleva a la casta militar a ser, a partir de ese entonces, la casta dominante en el control. A partir de ahí, entonces, inician la implementación de una política de persecución y aniquilamiento de todas aquellas formas de organización de carácter popular, campesinas, indígenas, de mujeres, sindicales, etcétera, y cierran toda posibilidad de participación política democrática para que por la vía, por ejemplo, de las elecciones pudiera ocurrir o transcurrir, diríamos, la disputa política en ese momento. Eso fue lo que se impuso finalmente y en ese sentido, aquellos sectores democráticos de izquierda y revolucionarios que pretendían participar no pudieron hacerlo y solo les queda entonces finalmente la opción de o seguir desarrollando un proceso de organización y de lucha en buena medida desde la clandestinidad o armarse como única manera no solo de autodefenderse, ¿verdad? De garantizar la vida inclusive, sino las armas como un medio para retomar o reconquistar el poder para instaurar un régimen democrático o revolucionario, como era lo que planteaban las organizaciones que finalmente se alzaron en armas. Pero este leak tiene origen internacional, lo que fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Entonces, especificando
¿cuál es el origen del conflicto armado en Guatemala? Efectivamente, Salvador, yo diría que hay variables o causas de carácter externo al país, internacionales o globales, pero sobre todo hay causas de carácter interno. Me explico. Por un lado, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954, como decía, se cerraron todos los espacios políticos de participación. Los líderes, las organizaciones sociales, populares, etcétera, empezaron a ser perseguidas, empezaron a ocurrir de manera cada vez más sistemática e incluso con carácter genocida, como logramos constatar con el sinnúmero de masacres que ocurrieron en el país. Empezaron a asesinar, a secuestrar, a intimidar a el conjunto de líderes sociales, sindicales, estudiantiles, etcétera, ¿no? En ese sentido, reitero, es decir, una de las causas del conflicto armado interno fue el cierre de todo espacio político y la búsqueda de aniquilar toda forma de organización popular, de izquierda y democrática en el país. Esa es una primera razón o causa. Una segunda causa, pues evidentemente en la medida en que se instauró nuevamente un régimen a favor de los intereses de la oligarquía guatemalteca y de Estados Unidos, esto impidió instaurar políticas públicas dirigidas a resolver los problemas de las grandes mayorías, que se seguían, por supuesto, debatiendo en la miseria, en la pobreza, en la discriminación, en el racismo. De tal manera, entonces, que una segunda causa interna del conflicto armado interno fueron las condiciones de vida, de pobreza, de exclusión de la población guatemalteca, que no encontraban ni respuesta del Estado, que contrariamente cuando se hacía una demanda, esa organización, ese liderazgo era reprimido. Entonces yo diría que para entender el conflicto armado interno en Guatemala hay que entender que en el fondo, en la raíz de ese conflicto, está la problemática interna del país, ¿verdad? Y la imposibilidad de buscarle solución por una vía democrática, por una vía estrictamente política. Por eso decía, finalmente, algunas organizaciones toman la decisión de tomar las armas como una única forma de acceder al poder y desde ahí generar transformaciones que beneficiaran a las mayorías de la población guatemalteca. Pero indudablemente también hubo causas de carácter internacional. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, en buena medida se grandes bloques de poder, ¿verdad? El bloque capitalista, en buena medida encabezado por Estados Unidos y por la Unión Europea principalmente, y un bloque socialista encabezado por la Unión Soviética. Esos dos bloques, indudablemente, producto de sus contradicciones, ¿verdad? De sus contradicciones e intereses antagónicos que representan proyectos de sociedad radicalmente distintos, iniciaron un proceso de confrontación con distintas características a nivel global, ¿verdad? Y eso indudablemente impactó en todas las regiones del globo terráqueo y América Latina, pues obviamente, y en este caso particular Guatemala, también fue impactada por ese conflicto. Recordemos que si Estados Unidos es el imperio que en buena medida domina históricamente en un contexto como el guatemalteco, en alianza con la clase dominante en Guatemala y con toda la institucionalidad del Estado, todo eso fue puesto a disposición para combatir lo que desde el poder se catalogó como expresión del comunismo. Claro, habría que recordar que para el poder el comunismo o comunista era toda persona o toda expresión que buscaba reivindicar, que buscaba demandar soluciones a las problemáticas sociales mayoritarias de la población, más allá de aquellos que en estricto sentido estuvieran identificados y se organizaran en función de un proyecto socialista o comunista. Y del otro lado, pues estaban las organizaciones revolucionarias que tomaron para sí el proyecto socialista
como un referente importante para intentar construir una sociedad distinta, igualitaria, incluyente, etcétera, para Guatemala, ¿verdad? En ese sentido, estas organizaciones indudablemente establecieron relación con un conjunto de fuerzas revolucionarias, socialistas y comunistas, que hicieron entonces que ese conflicto de carácter global que conocemos como la Guerra Fría tuviera su expresión también en el contexto guatemalteco. Pero reitero, me parece que lo fundamental para entender el conflicto armado interno en Guatemala son las causas, las razones internas del mismo. Muchas gracias, Lek. Entonces, abordando el mismo tema, bien sabemos que durante el conflicto armado fueron destruidas muchas comunidades indígenas. Y Santiago Atitlán también, por ahí en 1976, empezó la presencia del ejército en nuestro territorio y fue alcanzado también por esta ola del conflicto armado. De acuerdo a tus estudios, ¿cuáles son los hallazgos que encontraste después de publicar su libro Rupturas y Construcción de Poder en Santiago Atitlán? ¿Cuáles son los hallazgos? Bueno, para empezar, decir que efectivamente esta investigación que yo realicé, que se publicó como libro con ese nombre que refería a Salvador, tiene como punto de partida reconocer que la masacre cometida por el ejército de Guatemala en contra de la población de Santiago Atitlán fue, diríamos, un hecho desencadenante, ¿verdad? Un hecho que desató la movilización social y que abrió la posibilidad para que el pueblo de Santiago Atitlán, de manera heroica, infringiera una derrota al mismo ejército y lograra su expulsión del territorio de Santiago Atitlán. Ese hecho entonces de la masacre y ese logro importante del pueblo de Santiago Atitlán fue el punto de partida, reitero, para hacer una investigación que indagara en buena medida, diríamos, en la parte histórica del conflicto armado y lo que venía y lo que después de expulsar al ejército se logró en términos de organización, de participación y de empoderamiento, diríamos, del pueblo de Santiago Atitlán. En ese sentido, si pensamos en los antecedentes históricos de esa masacre y del logro de Santiago Atitlán de expulsar al ejército, habría que recuperar, por un lado, el hecho de la instalación precisamente de un destacamento del ejército en territorio atiteco. Un hecho que, bueno, no fue el primer hecho, por supuesto, de represión, ¿verdad? Bien referida en 1976, pero sobre todo con la instalación en 1980 del destacamento militar, a los pocos días ocurre el asesinato del padre Rotter, ¿verdad? Y 3 meses después, el asesinato del director de la radio de Santiago Atitlán. Ambos líderes religiosos y sociales hacían parte, por supuesto, de la obra social de la iglesia y, entre otras cosas, por supuesto, se constituyeron también en denunciantes de la situación de pobreza, de miseria, de marginación, en este caso específico de la población mayoritaria de Santiago Atitlán, y por supuesto también se convirtieron en denunciantes de las acciones de control social, de intimidación, de amenaza, de asesinatos que empezaron a ocurrir antes de la instalación del destacamento militar, pero sobre todo con la instalación del destacamento de Santiago Atitlán. A partir de esa instalación, sobre todo, inicia una intensificación de las acciones represivas contra toda forma de organización, de protesta y de participación ciudadana en Santiago Atitlán. Ustedes mejor que yo saben, ¿verdad?, el conjunto de asesinatos, de secuestros, de amenazas, de exilios que hubo incluso de atitecos de su territorio, precisamente por la acción del ejército en este territorio. Y en ese marco, pues indudablemente el pueblo de Santiago Atitlán no dejó de resistirse, ¿verdad? De tal manera que
después de haber instaurado las patrullas de autodefensa civil, a las que fueron obligados a participar los atitecos, los jóvenes y adultos atitecos, ocurrió un hecho también heroico, ¿verdad? Que fue la expulsión o la negativa, para empezar, de los atitecos para participar en las patrullas de autodefensa civil, ¿verdad? Y el haber logrado finalmente que estas estructuras de carácter paramilitar, usadas por el ejército en su enfrentamiento a la guerrilla, pero también usadas para reprimir a la misma población, llegara a su fin, ¿verdad? Hay un hecho importante ahí también, reitero, de carácter heroico por parte del pueblo de San, que es el entero del momento en el que logra, después de la masacre ocurrida en 1990. De tal manera entonces que vemos organizada y sistemática del Estado de Guatemala, que a través del ejército y también de la Policía Nacional un conjunto de represas en contra de la población de Santana, pero al mismo tiempo una acción de resistencia, una política, diríamos, social compartida por parte de las comunidades, los liderazgos de Santiago Titlán, para resistirse a esa política represiva que logra en 1986 suprimir las patrullas de autodefensa civil en el territorio, y que después de la masacre logra la expulsión de este territorio. Después de ese momento, lo que inicia es un proceso interesante e importante de organización y participación ciudadana. En la medida en que el territorio es liberado de la presencia del ejército, lo que inicia es un proceso de articulación y de unidad del conjunto de organizaciones, de comunidades, de liderazgos, de autoridades en Santiago Titlán, para crear lo que en ese momento se conoció como Comité Pro Seguridad y Desarrollo. Un comité que se dedicó a garantizarle seguridad y paz a la población de Santiago Titlán. De hecho, fue parte de los planteamientos y de las demandas de Santiago Titlán, hacerse cargo por sí mismo de la seguridad de su propio pueblo a través de este Comité Pro Seguridad y Desarrollo que logra reorganizar y reactivar las llamadas rondas, ¿verdad? Que eran esos grupos de jóvenes y hombres que en sus comunidades empezaron a desarrollar tareas de vigilancia y de garantizar la seguridad a la población de Santiago Titlán. Más allá de eso, a partir de ese hecho, por supuesto, en Santiago Atitlán empieza a vivirse una coyuntura o un momento histórico, yo diría en buena medida de plena libertad, ¿verdad? Plena seguridad y de plena felicidad. Era interesante cuando yo tuve la oportunidad de estar por allá, observar la vida social que desplegaron los atitecos, ¿verdad? Desde los niños hasta los adultos mayores, en las calles en la noche, caminando libremente, se veían las sonrisas, se veía la felicidad, la seguridad y la paz lograda por el mismo pueblo de Santiago Atitlán, ¿no? Indudablemente esta condición fue importante, por supuesto, para reactivar la vida económica. Recordemos que mientras estuvo presente el ejército, no solo habían toques de queda, ¿verdad? Es decir, habían prohibiciones para desarrollar una serie de actividades económicas. Recordemos también que muchos agricultores fueron asesinados en el momento en el que iban a sus trabajaderos, ¿verdad? Al campo a sembrar, a cosechar, etcétera, acusados de estar produciendo o estar trabajando para facilitarle alimentos y otro tipo de apoyos logísticos a la guerrilla, ¿verdad? Es decir, era parte de lo que ocurría con la presencia del ejército, y después de la expulsión del ejército del territorio, reitero, se recuperan esas condiciones de vida esenciales para la reproducción de todo un pueblo, y en ese sentido para empezar a recuperar la vida en todo sentido, ¿verdad? Económica, social, política, etcétera, en Santiago Titlán. ¿Cómo lo calificas? Desde mi punto de vista, es la unidad del pueblo, lo que fue el 2 de diciembre, la expulsión del ejército. ¿Cómo lo calificas usted sobre
esa actitud, las acciones del pueblo sotujil, un acto heroico en voz popular al expulsar el ejército en el territorio de Santiago Atitlán. ¿Cómo lo calificas? Bueno, como he venido reiterando, ¿verdad? Para empezar como un acto heroico, pero ¿cómo explicar esa reacción masiva del pueblo de Santiago Atitlán ante ese hecho? En ese sentido, habría que recordar que lo que ocurre esa noche es el intento de secuestro de un joven atiteco, un intento de secuestro sobre el cual es alertada la población. Se dan cuenta y empiezan a llamar a los vecinos para empezar y enseguida a toda la población para no solo para evitar esa acción de militares, del destacamento militar, sino además para exigir justicia. Aquí habría que decir que ese intento de secuestro es un intento realizado por gente con pasamontañas, que la misma población se da cuenta rápidamente que son miembros del destacamento militar. Y es que efectivamente el ejército, como parte de sus tácticas represivas en el territorio de Santiago Atitlán, pero además en el resto del país, se hacían pasar muchas veces por guerrilleros, vistiéndose con pasamontañas, vistiéndose de verde olivo para cometer hechos de esta naturaleza y culpar a la guerrilla, tener como un motivo, diríamos, una justificación, no solo para seguir combatiendo a la guerrilla, sino para seguir manteniendo su presencia en los distintos territorios y seguir justificando sus actos represivos y criminales. En ese sentido, entonces, reitero, la población se da cuenta de que son miembros del destacamento los que estaban cometiendo ese intento de secuestro, y esto hace entonces que se haga un llamado de la manera como tradicionalmente se hace en Santiago, ¿verdad? Sonando la campana, convocando la campana de la iglesia, las campanas de la iglesia, para que toda la población se reuniera y pues en ese momento inmediatamente la población indignada, que había acumulado un sentimiento, diríamos, de rechazo a la presencia del ejército, de indignación, etcétera, ante un conjunto de actos represivos por parte de la institución armada, pues toman la decisión de ir al destacamento para exigir justicia, y lo hacen portando banderas blancas, lo hacen gritando efectivamente consignas de esta naturaleza, pero lo hacen de manera pacífica. Llegan al destacamento y la respuesta que obtienen por parte de los miembros del ejército fue el abrir fuego con sus armas, como sabemos, asesinando a 13 personas atletecas y dejando heridas a varias decenas más. Ese hecho indudablemente fue también algo que estimuló aún más, diríamos, el consenso en el pueblo de Santiago Atitlán para exigir el retiro del destacamento militar y para exigir al mismo tiempo que se les dejara a las mismas autoridades, a las mismas organizaciones sociales, la tarea de dar seguridad y garantizar a la población. De tal manera entonces que concluye diciendo que me parece que lo que ocurrió ese 2 de diciembre finalmente fue el hartazgo de todo un pueblo ante los distintos crímenes cometidos por la institución armada y también por la Policía Nacional, reitero, que hicieron que hubiera un levantamiento social, una especie de revolución, diríamos, de carácter popular, que logra derrotar a un poder que se había sobrepuesto en todo el territorio y sobre toda la población, el poder del ejército, el poder de los militares. Lo derrotan e instauran a partir de ahí o recuperan finalmente la capacidad de las organizaciones y formas de autoridad propias del pueblo Santiago Atitlán, sobreponiéndose ahora y desarrollando un proceso, reitero, de carácter democrático, de paz, de tranquilidad, de libertad para toda la población en este municipio.
Después de lograr esos hechos, los momentos de paz y de libertad durante esos 10 años, ¿qué papel ejerció la Iglesia Católica ante estas crisis política de represión por parte del ejército? Bueno, habría que recordar que en el contexto de Santiago Atitlán, como sucedió también en general en el país, en la Iglesia Católica fue emergiendo un movimiento que conocimos con el nombre de Acción Católica, ¿verdad? Era un movimiento religioso que lo que perseguía, por supuesto, era formar catequistas, por ejemplo, y al mismo tiempo que estos catequistas se convirtieran en una especie de divulgación de la fe católica, ¿no? Pero siendo los contextos de pobreza, de miseria, de discriminación, etcétera, lo que ocurrió en todo el país, como en Santiago Atitlán, fue una toma de conciencia por parte de los catequistas, por parte del movimiento de Acción Católica, que se volcó al mismo tiempo a hacerse parte, no como Acción Católica per se, ¿no? Sino esos liderazgos, esas personas que integraban ese movimiento, vinieron a hacerse parte de organizaciones sociales, campesinas, etcétera, y formaron organizaciones de agricultores, campesinas, que al mismo tiempo se ligaron a luchas más nacionales. Habría que recordar que en Santiago Atitlán, por ejemplo, había una asociación de agricultores que era parte del Comité de Unidad Campesina, ¿verdad? Que con el desprendimiento en 1992 de esa organización y la formación, pues esta asociación pasa a ser parte de CONIC, pero lo que quiero decir es que finalmente los miembros de Acción Católica se hicieron parte de esas luchas legítimas con causas justas, digamos, enraizadas en la problemática, en las necesidades de la gente en general, ¿no? Y en ese sentido, no solo Acción Católica, ¿verdad? Sino otros liderazgos dentro de la iglesia como tal, ¿verdad? Los mismos sacerdotes, por ejemplo, de la Iglesia Católica, como decía a un inicio de la entrevista, fueron parte de esa denuncia social, gestaron obras sociales, no solo para apoyar en busca de paliar, digamos, las condiciones de miseria, sino al mismo tiempo otro tipo de obras como la radio de Santiago Atitlán, ¿verdad? Que tenía varios propósitos, no solo la evangelización, sino también la alfabetización, pero también tenía la función de generar una crítica, una denuncia a la problemática que vivía la población de Santiago Atitlán. De tal manera entonces que el Estado y el Ejército focalizaron a la iglesia como objeto precisamente de sus políticas represivas y criminales, ¿verdad? En muchas ocasiones los acusaron a los sacerdotes, a los catequistas, etcétera, de ser comunistas, ¿verdad? Sin serlo, por supuesto, sino simplemente porque se hicieron parte de esas luchas, de esas causas sociales, ¿verdad? Pues bueno, esta fue en general la tónica del papel importante jugado por la Iglesia Católica durante el periodo de presencia del ejército en Santiago Atitlán, ¿no? Los impactos, pues los conocemos, los efectos sobre la Iglesia Católica los conocemos, ¿verdad? Como decía, el asesinato del padre Rotter, de varios de sus catequistas o liderazgos, el cierre de la radio, ¿verdad? Recordemos 2 años la radio de Santiago Atitlán, precisamente después de que asesinan a su director, un ex seminarista, ¿verdad? Que estaba haciéndose cargo de esa obra de la iglesia. Y después, cuando logran aperturar nuevamente la radio, lo logran, pero manteniendo la bota militar sobre la programación, sobre los contenidos que se difundían, ¿verdad? El ejército mantenía un control férreo sobre la radio e imposibilitaba entonces que se desarrollara con libertad ese ejercicio de comunicación tan importante que tiene un medio como el mencionado, ¿no? Después, obviamente, después de la masacre, pues la Iglesia Católica, aun cuando no se involucró de manera directa en ese proceso, pues sí fue apoyo finalmente desde lo religioso de ese proceso de empoderamiento de Santiago Atitlán en función de no solo expulsar al ejército, sino también de
de instaurar, como decía, un régimen de libertad y paz en el municipio. Muchas gracias. Dentro de su libro, Lek, hace mención tres peticiones del pueblo de Santiago Atitlán. Una de estos tres, primero es la investigación de la masacre, la retirada del ejército y también la condena de los responsables. Hablando de la condena de los responsables, no sé si finalmente el ejército o parte del cuerpo militar que asesinaron a 13 personas y 23 heridos, finalmente fueron acusados? Efectivamente, no como se hubiera querido, pero efectivamente fue acusado y fue condenado un oficial del ejército, que era el que dirigía precisamente el destacamento en Santiago Atitlán. Y digo, es un logro parcial porque finalmente la demanda proveniente del pueblo atiteco era que se juzgara, pues obviamente a todos los autores materiales de la masacre, pero también a los autores intelectuales, ¿no? Esto porque había, y por cierto, a esta causa se sumaron los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, porque se entendía que esta masacre no fue un hecho aislado. Esta masacre finalmente en el marco de la estrategia contrainsurgente era parte de una de las prácticas implementadas por la institución armada. Recordemos que en el país hubo alrededor de 440 aldeas arrasadas, masacradas por la institución armada, ¿verdad? De tal manera entonces que se entendía que había una política en el Estado, ¿verdad? Una política en el ejército y que esta masacre era parte de esa política y esa política indudablemente no era dirigida desde el destacamento, sino era dirigida desde los más altos mandos militares en ese momento también, ¿verdad? De tal manera entonces que lo que se perseguía era que, reitero, se enjuiciara a los autores materiales, pero también a los autores intelectuales responsables de esa masacre en el marco de esta política contrainsurgente. Pero más allá de esto, también decir que efectivamente hay una exigencia por parte del pueblo de Santiago Atitlán a través de sus representaciones de justicia, ¿verdad? Y si bien se logra parcialmente, finalmente hay un hecho que más allá de haber obtenido la condena de un oficial del ejército, se demuestra finalmente la responsabilidad de la institución armada, no solo con respecto a esa masacre, sino con respecto a una serie de hechos represivos y criminales implementados desde el destacamento contra el liderazgo y contra la población de Santiago Atitlán. Como antropólogo, ¿cómo, desde su punto de vista, cómo miras a Santiago Atitlán el aspecto de tejido social? Bueno, yo diría que cuando el ejército se instala en Santiago Atitlán, tuvo una serie de impactos sobre el tejido social en términos generales. Para empezar, porque el ejército se vino a constituir como el poder absoluto en el territorio y eliminó toda posibilidad para que las autoridades civiles del Estado o las autoridades ancestrales como el cabecera del pueblo o los liderazgos sociales, ¿verdad?, tuvieran un papel importante en la vida social, económica y política del municipio. De tal manera entonces que oprimió, diríamos, a todo el tejido social de Santiago Atitlán, a sus comunidades, etcétera. Pero además inició una política de aniquilamiento de ese tejido social. ¿Por qué? Porque empezó a perseguir, a intimidar, a asesinar a miembros de las comunidades, de los cantones, empezó a asesinar también liderazgos, ¿verdad?, religiosos, sociales y políticos de carácter democrático y popular en general, ¿verdad? De tal manera entonces que el tejido social de Santiago Atitlán se vio en buena medida, reitero, oprimido y desestructurado, ¿verdad? Porque finalmente en el periodo en el que estuvo
se implementaron las patrullas de autodefensa civil, esas estructuras pasaron a constituirse en las formas de autoridad dentro de las comunidades y cantones al servicio del ejército y de la estrategia represiva del Estado, del Estado y del ejército mismo, ¿no? Cuando logran expulsar esa forma de organización paramilitar, cuando se oponen a la participación en las patrullas de autodefensa civil, diríamos que el pueblo de Santiago Atitlán recupera en parte, diríamos, su tejido social, ¿verdad? Pero siguió siendo objeto de represión por parte del ejército. Pero cuando se logra la expulsión del ejército del territorio, lo que ocurre es una dinámica en la cual las formas de organización social y de autoridad propias del pueblo de Santiago Atitlán se reavivan, ¿verdad? Recuperan sus funciones, recuperan su capacidad, recuperan sus tareas sociales, económicas y políticas, que obviamente son autodefinidas por parte de las comunidades, las organizaciones y el pueblo de Atitlán en su conjunto. De hecho, el Comité Pro Seguridad y Desarrollo, que se constituye después de la masacre, estuvo integrado por la representación de las múltiples formas de organización y participación ciudadana en Santiago Atitlán, incluido, por cierto, también autoridades estatales de carácter civil, ¿no? Pero hay, diríamos, una recuperación para el pueblo de Santiago Atitlán, de sus formas de organización, de autoridad y liderazgos que recuperan su capacidad, en este caso, como he venido reiterando, para garantizarle seguridad, paz y libertad al pueblo de Santiago Atitlán, ¿verdad? De tal manera, entonces, que en esta nueva etapa se logra reconstituir ese tejido social, ¿verdad? Ese tejido social que había sido roto por la acción del ejército. Cuando hablamos del tejido social, por supuesto, esto no está exento de que no existan conflictos, ¿verdad? Es decir, en toda sociedad, en todo pueblo, de manera permanente hay conflictos de distinta naturaleza, ¿verdad? Pero no obstante, como digo, las formas de organización, las formas de autoridad y de representación política decididas de manera autónoma por las comunidades, por los cantones, por el gobierno municipal, etcétera, fueron recuperadas, ¿verdad? La vida social igualmente, ¿verdad? Las relaciones entre familias, la reconciliación incluso entre algunas de ellas que pudieron haber estado en distintos bandos del conflicto durante la guerra interna, ¿verdad? Es decir, también hubo una recuperación de relaciones en esta nueva etapa que ocurre después de 1990. Muchas gracias, Lek. Hay una frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. No sé si en los centros de educativo, tanto del Estado y los colegios, no sé si deberían de abordar estos temas en los cursos específicamente de ciencias sociales. Indudablemente. Si para algo debe servir la educación, es para garantizar que los propósitos, los objetivos de carácter común, colectivo, se abran paso, ¿verdad? Se abran paso en el presente y hacia el futuro. En ese sentido, entonces, si pensamos en el pueblo de Santiago Atitlán, pensar en su futuro implica condiciones para que nunca vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Es decir, para que nunca vuelva a constituirse y llegar un poder opresivo contra el pueblo de Santiago Atitlán, represivo contra el pueblo de Santiago Atitlán. Pero esto, ¿cómo se va a evitar? Se va a evitar en la medida en que las generaciones y las nuevas generaciones conozcan su historia, recuperen la memoria colectiva de lo que ha sido el proceso, la lucha del pueblo de Santiago Atitlán. Y en ese sentido, aparte de esa memoria colectiva, tiene que ver con recuperar el heroísmo colectivo del pueblo de Santiago Atitlán. Un heroísmo que yo reitero, lo observo no solo en la resistencia permanente que mantuvo frente al ejército, sino al haber logrado dos triunfos importantísimos.
suprimir las patrullas de autodefensa civil en el territorio de Santiago Atitlán y expulsar finalmente al ejército y retomar el control de la vida social por sí mismo. En la medida en que esto los niños y los jóvenes no lo conozcan, no lo mantengan vivo como parte de esa identidad, de esa valoración o autovaloración como parte de un pueblo heroico, el riesgo está en que en otro periodo histórico pueda repetirse esa historia. Lo que se trata entonces es de que esa historia no se repita, que en todo caso se repita esa resistencia y esa capacidad de garantías de carácter común, en este caso de seguridad, paz y libertad, que fue lo que en una medida se logró cuando se logra expulsar al destacamento y al ejército del territorio. Gracias, Lick. Finalmente, ¿qué le dirías a los jóvenes, a los líderes, al pueblo de Santiago Atitlán en estos momentos en conmemoración del 2 de diciembre? Un mensaje al pueblo de Santiago Atitlán. Bueno, para empezar yo diría que debemos todos, por supuesto, pero pensando en específico en la juventud, en el liderazgo de Santiago Atitlán, debemos mantener una actitud y una práctica de interés y de participación ciudadana en los problemas colectivos que enfrenta el pueblo de Santiago Atitlán. Y en ese sentido yo en lo particular soy muy crítico de aquellas posiciones que desde lo político, desde lo religioso, etcétera, quieren automarginarse de la ciudadana, quieren mantenerse como actores que no critican a las autoridades, que no se hacen parte de procesos de democratización en el municipio y en el país. Si pensamos en esta coyuntura, es esencial que todos los guatemaltecos y guatemaltecas en todo el territorio y procedente de todo pueblo participemos, alcemos nuestra voz contra todo hecho de represión, contra todo hecho de opresión, contra todo hecho de autoritarismo, de corrupción, etc. En ese sentido, mi llamado es, por supuesto, a que se recupere esa capacidad organizativa y de participación ciudadana, reitero, en busca de solucionar los problemas colectivos, ¿verdad? En el entendido de que una de esas vertientes de participación es la vertiente política. Y aquí no me refiero, cuando hablo de política, no me estoy refiriendo per se a lo electoral o a los partidos políticos. Me refiero a toda a esas acciones, a esas prácticas que están dirigidas a lograr el bien común y que requieren de nuestra participación ciudadana en los procesos de consejos de desarrollo, por supuesto en los procesos de lucha social como el que actualmente está ocurriendo en el país contra los hechos de corrupción, de autoritarismo y de represión que estamos viviendo, ¿verdad? Y reitero, y con eso concluiría, me parece que es necesario que la juventud, que los liderazgos mantengan esos anhelos de paz, de seguridad, de libertad, y ello requiere, reitero, de la organización, participación y lucha de todas y de todos los ciudadanos, en este caso de Santiago Atitlán. Muchas gracias, Lick. Es un gusto y agradecerte de tenerte aquí en nuestro programa de Punto a Punto. Gracias. Tal vez podemos abordar otros temas en materia política, ¿no? Con mucho gusto. Ha sido un honor para mí, Salvador, y agradezco a tu programa Punto a Punto y a Canal ACTV, por supuesto. Muchas gracias, Lick, y nos vemos hasta una próxima. Paz y libertad para Santiago Atitlán. Hasta una próxima.